want to have an accurate election, and you're a Republican. We believe that we do have an accurate election. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. Señores, sean bienvenidos a Políticamente en Desacuerdo. Hoy les traigo las últimas noticias directamente desde Georgia, junto a la fiscal Fani Willis, la cual no está jugando. Recordemos que esta fiscal es la que está liderando el caso que busca demostrar que Trump intentó interferir ilegalmente en las elecciones. Y hay un dato muy importante. El anterior día 13 de diciembre, ella presentó documentos que tienen todos los detalles más importantes que podrían hundir en Georgia a Trump. Así que los invito a que se queden hasta el final de este video porque les traigo todos los detalles de esta noticia bomba. Bueno, pues para poder entenderlo vamos a ponernos al día. Regresemos un rato al 2020. Las elecciones ya estaban terminadas, Joe Biden ya había ganado, pero pues Donald Trump no quiso aceptar la derrota. Aquí es donde entra el factor Georgia. ¿Recuerdan aquella famosa llamada que le hizo a Brad Raffensperger, el secretario de Estado? Bueno, escuchen esto porque hasta el día de hoy suena surrealista. You should want to have an accurate election, and you're a Republican. We believe that we do have an accurate election. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. Y sí, si lo escucharon bien, 11.780 votos. Eso es lo que pedía. Los votos exactos que necesitaba para superar a Biden. Imaginen lo que en aquel momento significó esto para el país. Un presidente pidiendo básicamente que cambiaran los resultados. Bueno, pues esa llamada no solo fue grabada, sino que ahora es evidencia en un caso que podría ponerlo en un gran problema. DemocracyNow.org. I'm Amy Goodman with Juan Gonzalez as we look specifically more at Georgia. We're joined by Ari Berman, the voting rights correspondent for Mother Jones. He's the author of Minority Rule, the right-wing attack on the will of the people and the fight to resist it. His latest piece is headlined, How Election Deniers Took Over Georgia's Election System. Ari, welcome back to Democracy Now! Talk about its significance and how it fits into your bigger look. Georgia was really the epicenter of where the Trump campaign tried to overturn the 2020 election. He pressured the state's Republican Secretary of State. He pressured the state's Republican legislature. He pressured the state's Republican governor. And when that failed, Trump and his allies really systematically tried to take over Georgia's election system. They have placed top officials, such as Lieutenant Governor in Georgia, who was a fake elector for Trump. What the Trump movement has done is they've put all of these election deniers in positions of power in Georgia so that they can spread disinformation, they can undermine trust in fair elections, and they ultimately can try to refuse to certify election results. And that is really what I'm concerned about here, is that this disinformation leads election officials not to certify fair election outcomes. This disinformation could lead to very scary outcomes, like potentially another January 6th. Ahora, señores, vamos al presente. Porque el Tribunal de Georgia ha apartado a la fiscal Fani Willis del caso contra Trump por esta interferencia electoral. Exactamente, este pasado 19 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones de Georgia ordenó la medida que pues aparta a la fiscal Fani Willis de este caso contra Donald Trump, y también hubo más de una docena de señalados por esta presunta interferencia electoral. Y es que prácticamente determinaron que la fiscal ya no va a seguir frente al caso en curso. Ojo, en curso. O sea, este caso no va a terminar en contra de Trump. Supuestamente la descalificaron por continuar con el proceso que implica no solo su retiro del caso, sino que también una posible paralización en ciertas indagaciones sobre este intento de anulación de los resultados en comicios. Pero Fani Willis no decidió irse, como podrían decir muchos, sin darnos un contexto, ¿no? Ella ha argumentado lo siguiente,
que incluso si Trump vuelve a la presidencia, que cosa que va a suceder en enero, los casos estatales no se van a detener. Afirma que no hay precedentes legales para inmunidad presidencial en un caso estatal, lo cual significa que Trump sí podría enfrentarse, aún siendo presidente, a un juicio. Entonces, ¿se imaginan lo que esto significa, no? Georgia no se rinde y podríamos estar viendo un caso legal muy complicado para Trump, en términos legales. Bueno, pues esto no solo es sobre esta llamada o esta fiscal determinada, ¿no? Esto tiene raíces muy profundas, amigos, en cómo es que Trump y su equipo intentaron revertir las elecciones 2020. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento? Donald Trump presionó no solo al secretario de Estado, sino que también al gobernador republicano y a la legislatura estatal. Intentaron introducir electores falsos que respaldaran a Trump en lugar de los resultados certificados por Georgia, y hubo un esfuerzo sistemático para sembrar desinformación y desconfianza en el sistema electoral. Bueno, pues aquí es donde la cosa se pone peligrosa, porque no solo es un caso de fraude electoral, estamos hablando de erosionar la confianza en las elecciones. Esto nos lleva al siguiente punto. Imagino que se recuerdan el 6 de enero de 2021, ¿no? El día en el que vimos algo que nunca se pensó que sucedería, y era el Capitolio siendo atacado por ciudadanos estadounidenses. Esto nació prácticamente del punto número 3, que es sembrar desinformación, sembrar teorías conspirativas. Teorías que ahora son investigadas a causa de eso. Tenemos ciertas advertencias por parte de expertos. Las elecciones futuras, no solo lo que ya sucedieron, las que vienen de aquí adelante, podrían estar en riesgo si, por ejemplo, se demuestra que Trump sí interfirió ilegalmente, porque las personas ya no van a tener confianza en los resultados. Esta desinformación podría llevar a base eventos violentos. ¿Esto podría volver a pasar? Honestamente nadie lo sabe, pero los fiscales, como lo es Fani Willis, están luchando para que las reglas se respeten y así se pueda evitar otro desastre como ese. Ahora bien, algunos abogados dicen que un presidente en funciones en sí no puede ser procesado. Y eso, mis amigos, es cierto, pero ojo, en casos federales. Pero los estatales, como el que estamos viendo en Georgia, son otro cuento. Donald Trump ya ganó las elecciones 2024, es presidente electo y en enero estará haciendo esta transferencia de poder. Él no podría ser procesado por casos federales mientras pasen estos próximos 4 años como presidente. Sin embargo, él tiene muchos casos estatales como el de Georgia, los cuales van a seguir su caso. ABC News has also learned tonight that the Justice Department is already now winding down those 2 criminal cases they were prosecuting against Trump, including the January 6th election interference case. Let's get right to our Chief Justice correspondent, Pierre Thomas. Pierre, what have you learned? David, just days ago, then candidate Donald Trump threatened to fire Special Counsel Jack Smith within 2 seconds if he was reelected. But he won't need to. DOJ guidelines are clear. You cannot prosecute a sitting president. And sources tell me Smith has been in discussions about how he will wind down the 2 federal cases. The January 6th criminal case and the classified documents case are effectively over. Así que básicamente, Donald Trump no es tan intocable como muchos piensan. Y Fani Willis va a ser un dolor de cabeza para él. ¿Qué es lo que podemos esperar? Los próximos meses van a ser clave. Hay 3 escenarios posibles. Donald Trump de algún modo podrá lograr retrasar el caso con tácticas legales, lo cual no sería raro en su historial. La Fiscalía de Georgia podría encontrar un camino sólido para llevarlo a juicio. Y bueno, pues este caso de algún modo puede llegar a inspirar a más investigaciones estatales en otros estados claves, como lo es Arizona, como lo es Pensilvania, como lo es Nueva York, donde también tiene un caso. Bueno, sea como sea, esto no va a terminar pronto, eso es evidente, pero sin duda vendrán más capítulos en esta historia legal de Donald Trump. Perfecto, señores, vamos pasando a la siguiente noticia porque tenemos mucho que hablar el día de hoy. Y quiero que hablemos un poco sobre cómo es que Elon Musk acaba de asumir un riesgo increíble. Antes de esta aparente alianza entre Elon Musk y Donald Trump,
Recordemos que no se llevaban para nada bien. En el año 2022, públicamente Elon Musk dijo que no odia a Trump, pero que era hora de que cuelgue su sombrero y se retire. Señores, esto lo dijo directo y sin filtros. ¿Qué fue lo que hizo Trump? Él le devolvió el golpe a su estilo, ¿no? Lo llamó como un artista de las mentiras y hasta aseguró que Elon Musk se arrodillaría si él se lo pidiera. Así es. Bueno, todo esto cambió. A finales del 2023 empezaron a aparecer juntos en eventos públicos. En el Día de Acción de Gracias, Elon Musk estaba cenando con la familia Trump, estaban bailando, posando para fotos familiares, etc. La nieta de Trump incluso lo llamó tío Elon. Pasaron de enemigos públicos a familia en las fiestas. And we've seen Musk's influence on Trump take hold right before our eyes, right? Smack in the middle of Trump and his running mate at the high-profile Army Navy. I mean, it's almost like an AI image and someone keeps plastering him in the middle, except for this is actually real photos. And don't forget, Trump and Musk were together. Musk joined the family photo for Trump on the election night victory. Trump's granddaughter posted a photo with him, calling him an uncle. He was even seated right next to Trump at Thanksgiving dinner, swaying to the YMCA song. Ahora lo interesante es cómo han construido esta narrativa de amigos en público. Lo hemos visto junto en varios eventos políticos, en varias celebraciones, siempre asegurándose de lucir unidos. O sea, es como si estuvieran rodando su propia versión de Keeping Up with Trump and Musk. Pero los analistas advierten que esto podría ser más apariencia que una realidad. Tal y como lo dijo un comentarista de CNN, este bromance es tan frágil como una relación en un reality show. ¿Por qué? Porque ambos son personalidades que necesitan estar bajo el foco de atención. Y nadie quiere ser este segundo lugar. Disarray and panic. Who was it that said chaos follows? Oh, it was Nikki Haley. You know, when Icarus flew too close to the sun. You know, but this is a very fascinating moment, right? You've got chaos, as Manu was describing it on Capitol Hill. Yeah. Chaos, right? Complete and utter disarray, and that utter disarray is because of Elon Musk. Because of Elon Musk and because of Donald Trump. And I'm going to say something that I'm predicting right now. I'm going to get to say maybe 100 times before Donald Trump is out of office. We told you so. You know, Democrats predicted that as you point out, Nikki Haley predicted that Donald Trump was going to bring chaos. And to the point that was just made. So you have two unelected corporate billionaires basically driving the decision about what's going to happen with our budget, whether or not to default and whether or not to raise the debt ceiling, whether or not to, miss the deadlines, and we won't have air traffic controllers, and we won't have, all the government functions. And, I have to believe that Americans are asking themselves, wait a second, that's not what we voted for. And Trump has already said he doesn't know he can do the one thing that they did say they wanted, which was lower costs. Imagínate dos estrellas compitiendo por ver quién brilla más. Por un lado tenemos a Trump, muy acostumbrado a ser este centro de atención desde su primer tiempo en la Casa Blanca. Y por el otro lado tenemos a Elon Musk, este magnate tecnológico que literalmente tiene el altavoz más grande del mundo, que es su plataforma X. Entonces, ¿qué pasa cuando dos egos de este índole chocan? Nada bueno. Un ejemplo muy reciente muestra cómo estos dos manejan su relación de poder. Elon Musk comenzó a publicar sin parar sobre un tema crítico, que era el presupuesto federal de Estados Unidos y el techo de la deuda. En tan solo 12 horas, Elon Musk lanzó más de 70 tweets criticando el proyecto de ley. Y bueno, pues Trump tardó 13 horas en reaccionar. 13 horas. Eso en política es una eternidad. Para ese momento, Elon Musk ya había como que dominado este discurso, ¿no? Y tal y como lo señaló el The Wall Street Journal, esta dinámica hace que Elon Musk se vea como el líder y Trump como alguien que reacciona, no que lidera. Vivian Salama, can I just ask you, because I know you're covering the Trump transition for the Wall Street Journal and you've been breaking so much news. Musk goes ahead of Trump on this funding bill publicly and significantly so. He is a leader here in the charge against it. 70 posts, 12 hours between his first post and Trump finally weighing in. How risky of a game is Musk playing?
It's incredibly risky, and amazingly, his advisors have been remarkably silent on why it took Donald Trump, or even Vice President-elect J.D. Vance, so long to weigh in on this issue, whereas Elon Musk, as you were saying, was tweeting all day long about this, as was Vivek Ramaswamy, the two men who are leading the Department of Government Efficiency coming into this next administration. And so it is very unusual to see close advisors to Donald Trump getting ahead of him on critical issues like this. But also, whether or not there was any coordination in advance, advisors told us that they did kind of receive Trump's blessing, that they were on the same page, but they really couldn't give much more of an explanation as to why Elon Musk was just kind of going full-throated, rejection of the bill so early on without us hearing from Trump. And so he is definitely playing a risky game. Donald Trump typically likes to kind of be his own spokesman. We know that. I happen to cover his first White House, and so we saw that play out, and it'll be interesting to see how this plays. Aquí es donde las cosas se complican, pues mientras Elon Musk utiliza X como un arma política, Donald Trump parece quedarse atrás, lo cual podría debilitar su imagen de hombre fuerte dentro del Partido Republicano. Entonces, ¿qué significa todo esto para la política estadounidense? Según varios analistas, es muy preocupante ver cómo estos dos multimillonarios no elegidos, tienen tanto control sobre decisiones importantes como el presupuesto o como el techo de la deuda. Nikki Haley, por ejemplo, comparó esta situación con el mito del Ícaro. Es como si estuvieran volando demasiado cerca del sol. La diferencia, que aquí pues no es solo un Ícaro, son dos. El problema es que estas disputas personales pueden llegar a tener muchas consecuencias y consecuencias reales. Tan solo imaginen qué pasaría si el gobierno no pudiera financiar cosas esenciales como los controladores aéreos o los servicios básicos, porque Elon Musk y Trump están ocupados compitiendo por quién tiene la última palabra. Y claro que está la percepción pública, ¿no? O sea, ¿es esto lo que la gente votó? ¿Votaron por Trump? ¿Votaron por Elon Musk? Porque según las encuestas, muchos estadounidenses están cuestionando si es que esta dinámica refleja lo que realmente quieren para el país. Congresswoman, you did mention Elon Musk and Donald Trump. Yesterday at 4:15 a.m., Elon Musk tweeted, this bill should not pass. We can show this to our viewers if we have the graphic available right there. 4:15 a.m. yesterday. Trump did not come out and say anything about all of this on social media until late yesterday afternoon, nearly 13 hours later. We can put that Truth Social post from Donald Trump up there if we can. I guess, what are your thoughts on all of this? I mean, what's the feeling among Democrats right now? Who's in charge? Is it Elon Musk? Is it Donald Trump? What's going on? Well, for me personally, it appears that Elon Musk is trying to take the role as an unelected president. And in fact, that Donald Trump, it appears, is following his orders. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro de esta relación? Como muchos analistas han dicho, esto tiene toda la pinta de terminar mal, porque ninguno de los dos estarán dispuestos a ser el número 2. Además, Elon Musk tiene algo que Trump nunca tuvo, y es el control de una plataforma de comunicación masiva como lo es X. Esto le permite influir en la opinión pública a una velocidad que Trump no va a poder igualar. Si tuviéramos que apostar, yo diría que esta relación se va a desmoronar antes de abril 2025. ¿Por qué abril? Pues porque la ironía de que todo esto se desplome el Día de los Inocentes, yo creo que es demasiado buena para ignorarla. Ahí lo tienen, amigos, el drama de Trump y Elon Musk. Amigos, rivales o simplemente dos figuras demasiado grandes para coexistir. La pregunta importante ahora es para ustedes. ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que esta relación tiene futuro? ¿O estamos viendo el inicio de una rivalidad? Déjenme sus comentarios abajo porque quiero leer qué es lo que piensan mientras desarrollamos la última noticia. Y bueno, señores, aparece nuevamente Matt Gaetz emitiendo una respuesta, yo diría que algo sospechosa, a la publicación del informe de ética del Congreso. Bueno, pues Matt Gaetz, este ex congresista, porque obviamente ya renunció, republicano de Florida, ha sido esta figura polémica desde hace años. Ahora bien, ¿por qué este informe
ético es tan importante? La Cámara de Representantes llevó a cabo una votación secreta para decidir si el informe ético sobre Matt Gaetz debía de hacerse público. Según las fuentes, el contenido podría incluir detalles de comportamientos que pueden violar las reglas de la Cámara. Y aunque esto no necesariamente significa delitos penales, sí podría contener información explosiva sobre su conducta personal y profesional. Bueno, pues esto no es algo común. En la historia reciente son pocos los informes éticos que terminan saliendo a la luz pública, especialmente cuando el acusado ya ha dejado el Congreso. Sin embargo, un ex congresista republicano que presidió el Comité de Ética comentó que no está sorprendido de que esto esté pasando. Según él, Matt Gaetz no es particularmente querido por sus colegas, y esto podría ser una de las razones detrás de la decisión de publicar el informe. I want to bring in former Congressman and Ethics Committee Chairman Charlie Dent for more on this. Congressman, thanks so much for taking the time. Right off the bat, how surprising is this reversal to you, and what do you think went on with the committee's decision here? Well, I'm not at all surprised that the Ethics Committee is going to release this report. Clearly, Matt Gaetz is not very well liked by his former colleagues, particularly on the Republican side. So it's not at all surprising that they're releasing this report. The big question was, should a report be released after a member of Congress resigns? There is precedent for doing so back in the late 1980s and the 1990s. There were cases of reports being released after members had resigned. And so I'm not at all shocked. The real question is, was the vote in the committee unanimous, or were there some dissenting votes? But I suspect most members of Congress are probably going to be thrilled that this report will be released in short order. So in your estimation, what does this mean for Gaetz? How concerned should he be? Well, again, an ethics report, they're really investigating any violations of House rules. They're not necessarily criminal misconduct. Although, during the course of an ethics investigation, they could uncover potential criminal wrongdoing and refer the matter to the Justice Department. I don't know if the report does that or not. We don't know what it says. At the very least, the report is going to say that Matt Gaetz has brought discredit upon the House, and they're going to basically talk about all the issues you just mentioned in the lead up here about allegations of sex with a minor and payments for sex, or perhaps payment as a hush money. We don't know, but I'm anxious to hear what the committee actually reveals in that report. Ordinarily, the committee would also issue a sanction, a reprimand, a censure, or in the most extreme cases, expulsion. But since he is no longer in Congress, that really is a moot point. So I suspect we may not see a sanction, but maybe they will suggest what they would have sanctioned had he still been a member. You know, this was a very public back and forth. You watch this like everyone else, whether or not to release the report. Now the Ethics Committee is set to release it after holding what appears to be some sort of secret vote. Is that how you think issues like this should be decided? Well, the Ethics Committee, because they're dealing with very sensitive personnel matters, their meetings are always private or secret. Like the Intelligence Committee, they ordinarily will not talk about allegations against a member. An allegation against a member of Congress can cause severe reputational damage. The only time the Ethics Committee ordinarily talks about or speaks publicly about a matter is after they have resolved it, as is the case here with Matt Gaetz. And when they find some type of a wrongdoing or potential sanction, then they will release a public report. That's how they deal with these things. Because there are times, and I've saw situations where members were accused of issues and they were really not in the wrong. And so we don't want to further bring those issues to light, about an allegation that it was disproven or found to have not have merit. So that's why they're very sensitive about how they deal with these matters publicly, and then that's why there is this important need for secrecy in these matters. En el pasado ha habido casos de informes éticos publicados incluso luego de que los miembros del Congreso renunciaran. Entonces, amigos, esto significa que aunque Matt Gaetz ya no está en el cargo, el impacto de este informe va a ser devastador para su reputación. ¿Qué es lo que podríamos ver en este informe ético? Lógicamente aún no tenemos acceso a los detalles, a las filtraciones y los comentarios de los expertos, pero tenemos más o menos unas pistas. Primero, podrían incluirse
acusaciones relacionadas con supuestos encuentros inapropiados con menores. Podemos ver pagos sospechosos a mujeres, posibles intentos de comprar el silencio de testigos. Lógicamente, estas acusaciones no son nuevas, ¿no? De hecho, ya habían sido investigadas previamente por el Departamento de Justicia, el cual no decidió si hacerlo o no, pues simplemente no presentó cargos. Sin embargo, un informe ético es algo que no se limita a cuestiones legales. El enfoque principal de esto es determinar si un miembro del Congreso violó o no las reglas internas de la Cámara. Y según los expertos, incluso si no hay evidencia suficiente para cargos penales, el simple hecho de que estas acusaciones existan es algo que va a deslegitimar su papel como líder político. Por ejemplo, digamos que el informe concluye en que Matt Gaetz actuó de manera que desacredita a la Cámara. Un golpe definitivo a su carrera política, incluso si no está en ningún cargo. Ahora hablemos de cómo es que Matt Gaetz ha estado manejando toda esta situación. Luego de que se anunció de que este informe será publicado, Matt Gaetz rápidamente acudió a Twitter para compartir esta versión de los hechos. Él afirmó que el Departamento de Justicia lo investigó durante años y que no encontró evidencia de ningún otro delito. Incluso afirmó que fue totalmente exonerado y que las personas detrás de las acusaciones solamente lo hacían porque lo odiaban. Pero aquí viene un detalle muy importante e interesante de esta declaración. Matt Gaetz admitió que, en sus palabras, durante sus días de soltero envió dinero a mujeres, incluyendo a algunas con las que no salió. A ver, ¿quién envía dinero a mujeres con las que no tienen ningún tipo de relación? ¿Qué tipo de excusa es esta? Señores, Matt Gaetz intenta justificar este comportamiento como algo normal, pero claramente está tratando de minimizar algo mucho más serio. Además, en la misma declaración, él dijo algo que muchos consideran preocupante. Admitió que su vida en sus 30 años, fue una época de trabajar duro y divertirse mucho. O sea, esto puede sonar inocente hasta cierta medida, pero en el contexto de estas acusaciones que él tiene en su contra, esas palabras van a tener un peso completamente diferente. Un ex congresista y presidente del Comité de Ética explicó que los informes como este que veremos rara vez se publican sin fundamentos sólidos. Según él, aunque Gaetz ya no esté en el Congreso, la publicación del informe va a tener repercusiones legales o al menos políticas. Si el informe incluye pruebas de conductas inapropiadas, es algo que va a poder reforzar esta narrativa de que Matt Gaetz no es apto para poder ocupar futuros cargos públicos. Incluso podría influenciar en investigaciones adicionales por parte del Departamento de Justicia. Amigos, estamos ante un momento, yo creo que clave, no diría en la historia, pero sí en la carrera política de alguien que no merece ser político, que no debe de ser político. El informe ético de Matt Gaetz promete revelar mucho sobre su conducta y esto podría marcar el fin de su carrera política. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que este informe cambiará algo en la política estadounidense o simplemente es otro escándalo que simplemente va a desvanecer con el tiempo? Déjenme sus opiniones en los comentarios, voy a estar leyéndolos. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Recuerden que si les gusta, denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse de futuros contenidos. Nos vemos en el video y muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.